tenerla aquí. Vamos a platicar con la doctora Virginia López Hernández. Hernández López. Hernández López, perdón. Virginia Hernández López. Vamos a hablar de un tema que salió mucho a la luz en estos días. Primero sobre la salud mental del presidente. Se hablan de muchas cosas, pero ¿qué hay con los militantes, doctora? Esto es lo interesante, ¿verdad? Porque sí se han dicho muchas cosas acerca de la salud mental del licenciado López Obrador y la verdad es que ninguna es falsa. Realmente tenemos una persona muy enferma y por su tipo de enfermedad muy peligrosa. Una vez que tiene extraordinariamente peligrosa porque no acepta nada contrario a lo que él piensa, se imagina y fantasea. Y con poder absoluto, como lo tiene en este momento, se vuelve terriblemente peligroso. Un personaje similar lo hubo en la historia hace mucho tiempo y se llamó Nerón y incendió Roma. El señor López Obrador no está incendiando con fuego, está incendiando de otras maneras al país. Y sus seguidores no se dan cuenta. En cuanto a los seguidores, tenemos varios tipos de personas que son las que lo siguen, ¿sí? Unas que quizá pudiéramos decir que son las más o las mayores que se le han sumado. Son las personas que siguen el clientelismo que él ha provocado, es decir, las personas que están esperando y que viven esperando dádivas. Y claro, él lo que ha hecho es eso, dar dádivas a manos llenas, a costa de otras cosas súper importantes en el país y que sus seguidores no ven. O sea, por una pensión de 800 pesos bimestrales o de 2,000 pesos bimestrales, dependiendo de los programas de los que hablemos, las personas están cambiando infraestructura de salud. Las personas están perdiendo medicamentos. Las personas están perdiendo hospitales. Pero eso pareciera no importar porque tengo la dádiva. ¿Y quiénes son estas personas que buscan la dádiva? Aparentemente podríamos decir que son personas flojas, indolentes, apáticas. Sí, esos son los calificativos comunes que les damos. Pero detrás de esa realidad lo que tenemos es un estigma de nuestro país, la baja autoestima. Son personas con una autoestima tan pobre que no se creen capaces de generar lo que necesitan. No se sienten eficaces, pero tampoco se sienten merecedoras de algo más. Entonces la dádiva que les llega se vuelve maravillosa, se vuelve su todo, y ya no ven nada más. Y entonces, ¿qué sucede? Que son las personas que tampoco van a exigir, porque como me estás dando, no te puedo exigir más. Como me estás dando, tengo que aceptar lo que tú dices, lo que tú marcas y lo que tú haces, porque me estás dando. Entonces, no solo no te voy a exigir, sino además voy a justificar cualquier otra cantidad de tonterías que hagas, como lo que acabo de decir, desaparición de medicamentos, infraestructura médica terriblemente deficiente, que la pandemia la vino a poner de manifiesto, pero que siempre ha sido una realidad. Y el día de hoy, sobre pretexto de la pandemia, dime en qué clínica del listado del Seguro Social encuentras los medicamentos necesarios para mantener la salud de los ciudadanos. O sea, es una burla realmente que nos digan que no hay problemas con esto, pero todos los recursos se están yendo a las dádivas, además de los proyectos locos del señor, como Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Que está demostradísimo que nunca va a funcionar adecuadamente, pero bueno,
Así están las cosas. Pero estas personas que buscan las dádivas, pues no van a hacer nada ni van a cambiar de opinión porque siguen esperando la dádiva. Ujú. Otro tipo de personas que se vuelven seguidores de una persona como López Obrador son los solidarios con las víctimas. Otra característica muy común en los mexicanos, muy marcada en los mexicanos. En mexicanos siempre se va a solidarizar con las víctimas. ¿Qué tenemos con el señor López Obrador? Que ha explotado el rol de víctima. Él siempre se ha perfilado hacia afuera como la gran víctima, víctima del complot, de la incomprensión, del fraude electoral, de los engaños, de las mentiras, engaños y mentiras que provienen de él mismo, indudablemente. Uh-huh. Pero son las personas que, como decía una amiga, hasta lloran, literalmente lloran, cuando alguien habla mal de López Obrador. ¿Cuál es su frase favorita? Pobrecito. Lo que pasa es que no ha tenido tiempo, no le ha dado tiempo de corregir las cosas tan tremendas que le dejaron los otros gobiernos. Y entonces, además, es una víctima más, se vuelve a victimizar porque no le damos la oportunidad ni el crédito de que va a componer las cosas cuando vemos que lo que está haciendo es desmoronar a la nación. Uh-huh. Literalmente estamos viendo cómo lo está destruyendo y todavía me dicen que el señor no ha tenido tiempo de hacer las cosas. Es verdaderamente increíble, ¿no? Y se sigue victimizando. Última prueba de esta victimización, el asunto del metro, ¿no? O sea, se desploma porque está mal construido y por falta de mantenimiento y él estuvo involucrado y su gabinete actual estuvo involucrado en la construcción, el mantenimiento, bla, bla, bla del metro. Y el señor lo primero que dice es que es una treta política lo del metro. O sea, los fallecidos y los heridos son nada más para hacerle la vida de cuadritos al señor. ¿De verdad? ¿Y la gente no ve lo que dice? No, porque es la víctima. Pobrecito, ahora hasta lo están culpando de que se cayó un tramo del metro y hubo víctimas. Ajá. Cuando en su gabinete están las gentes que lo construyeron y la gente más patológica ahorita, que es la señora Serranía, ¿verdad? Que ha hecho caso omiso de todos los reclamos, ¿no? Uh-huh. Pero él es víctima de una patraña política a tan poco tiempo de las elecciones, porque lo que quieren es que Morena decaiga. Uh-huh. Ahí sigue la victimización del señor. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de gente sigue a un personaje como López Obrador? Las personas que practican los antivalores. Y al practicar los antivalores, les gusta violar las reglas. Les gusta mantenerse en la ilegalidad. Y esto lo sabemos los que vemos y los que pensamos, desde que el señor fue el jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando lo único que hizo fue fomentar la ilegalidad. Toda la ilegalidad que quieras en el Distrito Federal se generó en ese gobierno. Les digo que hay gente que no tiene memoria o hay gente muy joven. Yo sí tengo memoria y no soy tan joven. Yo conocí un Distrito Federal con orden, donde las reglas se cumplían. Y de repente empecé a vivir en una ciudad de caos, de anarquía, de ilegalidad. Desde los taxistas, microbuseros, vendedores ambulantes, etc., etc., etc. Todo se fue a la ilegalidad. Y claro,
Los grupos de personas que están en la ilegalidad representan una cantidad importantísima de votos, por supuesto. Si yo te dejo a ti hacer lo que se te dé la gana para que obtengas beneficios adicionales, por supuesto que me quieres en donde te puedas seguir permitiendo que hagas lo que se te dé la gana. Entonces, ese es el otro grupo, ajá, de personas que lo apoyan y además son los que se vuelven agentes importantes, insisto, en la generación de caos. Ujú. Eh, Me acaban de hacer un comentario. Bueno, es que si López Obrador, si Morena pierde en estas elecciones, puede haber un problema social muy fuerte. Claro, todas estas personas que están en la ilegalidad, más su ejército alterno de niños, de ninis, van a generar un caos. ¿Por qué? Pues porque no les importa más nada. Viven de la ilegalidad, viven del caos, disfrutan del caos. Esos son sus seguidores y son sus militantes, pero acérrimos, ¿eh? Cuidado con ellos. Otro grupo está formado por los grandes resentidos sociales, que han encontrado eco a su resentimiento en la figura del presidente. Caso similar con Donald Trump y su racismo, que hizo aflorar el racismo que estaba reprimido en Estados Unidos. López Obrador ha aflorado el resentimiento social que estaba reprimido, controlado, como lo quieras ver. Su división de los mexicanos, los buenos y los malos. Los fifís son los malos. Nada más que los fifís son los que arriesgan su capital, sus recursos, su patrimonio para generar una empresa y darle trabajo a la gente. Ese es el tema. Pero hay que acabar con ellos, son el enemigo. México no necesita dádivas, México necesita fuentes de trabajo. Y él hoy está acabando con las fuentes de trabajo, porque está acabando con los medianos y los pequeños empresarios, que son el soporte. Las grandes empresas no son el soporte económico de México. El soporte económico de México hace muchísimos años que son las medianas y pequeñas empresas. Y las están reventando y son los enemigos. Claro, un empleado pierde su trabajo si una empresa cierra, pero el empresario pierde todo, no un empleo, pierde todo. ¿No? Y ahora es el enemigo social número uno. ¿No? Y los que a través del tiempo hemos podido ahorrar y trabajar y poder tener una casa propia o tener un auto, somos los enemigos. Como si nosotros fuéramos los causantes de la miseria que hay en nuestro país. Me queda clarísimo que hay miseria, pero los clase medios no somos los causantes de esa miseria. Son los malos gobiernos, y no estoy defendiendo a los anteriores, pero este está peor, porque este además le toma el pelo a la gente. Y la gente pobre no se está dando cuenta que se está volviendo más pobre y que se va a volver más pobre con el gobierno de López Obrador. Y que los clase medieros vamos a ir a sumarnos a sus filas. Porque nos están aplastando por arriba y por abajo. Bueno, en cuanto tienen oportunidad, como son grandes resentidos, te van a robar, se van a meter a robar a tu casa, te van a robar el auto, te van a robar los espejos de tu auto, o sea, te van a dar en la torre. Porque no perteneces al otro grupo élite, pues donde todos están cuidados, protegidos y demás, ¿verdad? A esos no les pasa nada.
Entonces, ese es el otro grupo, el de los resentidos sociales. ¿Por qué? Porque López Obrador es un gran resentido social, su discurso es de odio, porque una de las enfermedades que tiene López Obrador, además de las enfermedades clínicas, tiene la enfermedad emocional del odio. Es un hombre que odia. Uh-huh. Y transmite ese odio y asusa a todos los resentidos sociales. Entonces se vuelve terriblemente peligroso, uh-huh, y es parte de lo que está atomizando al país. Entonces ahora yo me tengo que cuidar de a quien tengo enfrente, porque si hablo mal de López Obrador o externo mi opinión de su mal gobierno, estoy corriendo el riesgo de ser agredida, porque no soy López Obradorista. Entonces, el asunto es muy crítico ahí, ¿no? Y hay otros dos grupos más de personas que también siguen a López Obrador. Uh-huh. Personas que tienen poca capacidad de juicio crítico, uh-huh, y que por ende son fácilmente engatusables. O sea, son personas que fácilmente caen en los engaños y en las mentiras y las dan por hecho, y aunque les demuestres lo contrario, van a seguir afirmando que es la verdad. Uh-huh. Sobre todo cuando esa verdad emana de alguien a quien ellos le dan autoridad o le dan poder. Y yo creo que si reconocemos una figura de poder o de autoridad, pues es un presidente, ¿verdad? Que se supone que eso debería de ser un buen líder. Desgraciadamente no lo tenemos, ¿no? Pero efectivamente lo ven como el redentor, lo ven como el salvador. Están metidos en el engaño, uh-huh, de que es la esperanza de México. El señor no es inteligente, pero es sumamente sagaz, sumamente audaz y sumamente artero. Entonces, todas las frases que ha elegido van dirigidas a un determinado grupo de personas. Y es lo que le ha funcionado. Uh-huh. Entonces, él es el redentor para todas las personas que tienen poca capacidad de juicio crítico. Y les pones las cosas enfrente, le dices, mira lo que está pasando, y te dicen, no es cierto. El señor presidente tiene la razón. Uh-huh. ¿Sí? Y toda otra información sale sobrando. O sea, a ver, a mí me sorprende con esto de la pandemia, todos los organismos internacionales, la OMS, marcando, pidiendo, imponiendo, si tú quieres, el uso del cubrebocas. Y el señor dice, no. ¿Y qué porcentaje de mexicanos dijeron no al uso del cubrebocas? Cuando te están demostrando que eso te puede incluso salvar la vida a ti o permitir que le salves la vida a tu madre, a tu abuela. Ajá. No, porque el señor López Obrador dijo que el cubrebocas no. O sea, verdad absoluta. Terrible, porque falta juicio crítico y capacidad de ver objetivamente la realidad. Uh-huh. Y el último grupo son los ignorantes de la historia, uh-huh, que nunca han tomado un libro de historia o no le han prestado atención. Y un pueblo que no conoce la historia es un pueblo condenado a repetir historias. Uh-huh. Y la historia nos marca claramente que los gobiernos populistas, que los gobiernos de dádivas, uh-huh, destruyen a los países, los merman. Y junto con esa ignorancia de la historia, una incapacidad objetiva para ver la realidad. Aquí viene la frase,
en México no va a pasar lo que está pasando en Venezuela. Yo he tenido la oportunidad de platicar con muchos venezolanos que están exiliados de Venezuela, uh-huh, que están aquí, en Granada, donde ahora estoy yo, y todos me dicen lo mismo. Qué desesperación ver a los mexicanos, porque nosotros empezamos igual. Todos decíamos que lo que nos decían que iba a pasar, no iba a pasar. Por algo están exiliados, ¿no? Porque sí pasó. Y más de lo que se había predicho que iba a pasar. Y los mexicanos estamos viendo Venezuela, nos han dicho por todos lados que nos vamos a convertir en otra Venezuela y seguimos diciendo, no, en México no va a pasar. Uh-huh. Esas son las personas que siguen a López Obrador. Doctora, mucho se ha hablado de si tiene esta enfermedad, pero ¿qué enfermedad mental tiene el presidente? Tiene varias, tiene una combinación de enfermedades mentales. Ajá. O sea, efectivamente es un oligofrénico. La oligofrenia es una disminución de la capacidad intelectual. Uh-huh. Se ha hablado mucho de que es un psicótico, esquizofrénico, paranoide. A ver, ahí yo no me atrevería a afirmarlo porque hay un componente muy importante para el diagnóstico de esquizofrenia, uh-huh, que sí se dio con el señor Maduro, curiosamente, uh-huh, y son las alucinaciones. Yo no sé si López Obrador tenga alucinaciones, pero sí tiene un perfil total y absolutamente esquizoide y paranoide. El señor verdaderamente cree que el mundo está en su contra. Porque como además tiene una megalomanía enorme, que ese es el otro diagnóstico, uh-huh, es tan grande que todo el mundo lo ve. Entonces, si todo el mundo lo ve, todo el mundo lo puede atacar. Uh-huh. Y todo este rollo de las conspiraciones en su contra y bla, 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 es paranoia. Uh-huh. ¿Sí? Por el otro lado, esa megalomanía, ese gran ego que tiene, es un ególatra, uh-huh, además de que tiene y quiere el poder absoluto, como si lo hubiese bajado del cielo por obra de Dios, no acepta que alguien más pueda tener la razón. Uh-huh. Es un ego tan grande que no acepta que nadie más pueda tener la razón. Y el que está en contra de lo que él piensa está mal, pero además cuidado, porque hasta la vida le puede ir en juego. Uh-huh. O sea, todo mundo tiene que pensar igual que él, ajá, por esa egolatría y esa megalomanía. Todos los presidentes de todo el mundo son megalómanos. Ajá. Solo un megalómano va a buscar tanto poder. Uh-huh. Y claro, cuando tienen el poder, esa megalomanía se hace más grande. Pero este señor rebasa todos los parámetros y pierde totalmente la plataforma de realidad. Uh-huh. Tiene otra parte de este perfil de personalidad enferma que lo conecta directamente con un perfil psicopático. El psicópata es alguien que carece del juicio autocrítico. Entonces, todo lo que hace el psicópata está bien para él. Y todo tiene una razón. Entonces, ¿qué daño haga? ¿A quién perjudica? Eso no importa. Lo importante es lograr sus objetivos a costa de lo que sea.
Ujú. Y no tiene conciencia. Entonces, no tiene conciencia, no tiene juicio autocrítico, no siente culpa. Ujú. Y ojo, peligro, no tiene conciencia social. ¿Te imaginas un presidente que no tiene conciencia social? Ahí está. Doctora, ¿qué riesgo corremos los mexicanos? Ya ve que se ha hablado mucho de que, sobre todo en los medios impresos, de todo tipo, que lo que busca es extender la presidencia. ¿Qué riesgo corremos nosotros como mexicanos al tener así a un presidente con estos perfiles que usted ya me ha mencionado? La destrucción del país, la destrucción de la nación, el conflicto social inminente. Ajá. O sea, el ejemplo claro, Venezuela. Ujú. ¿Sí? Un país dividido, un país escindido, un país metido en un conflicto social permanente, un país donde tienes que hacer fila horas para ver si consigues un kilo de harina, porque no hay nada. Ujú. ¿Sí? La destrucción de todo un sistema social. Ujú. Y sí, cuidado, porque él tiene el poder absoluto. La gente, sus seguidores no objetivos, le dieron el poder absoluto. No tiene oposición en las cámaras. Se está haciendo exactamente su santa voluntad. Y ha hecho un montonal de reformas constitucionales que ni cuenta nos hemos dado. ¿A qué reforma constitucional va directo? Uh-huh. La no reelección. Y si toca ese principio de la Constitución, de la no reelección, estamos fundidos los mexicanos. Desaparición de la propiedad privada, pérdida mayor que la que ya tenemos del empleo, una economía que por sí viene fracturada, ajá, mayor fractura en esa economía, uh-huh, y un poder absoluto, donde los únicos que están bien son las personas de su grupo, como lo hizo Castro, como lo hizo Chávez, como lo está haciendo Maduro. O sea, los cubanos viven con $26 al mes, pero habías de ver en qué condiciones viven las personas del grupo selecto, uh-huh, del gobierno, ¿no? Del partido. Uh-huh. Doctora, ¿qué? Porque es, Sí, ajá, perdón. No, no, diga. es que es un pseudo comunismo, un pseudo socialismo, un pseudo lo que quieras, que no tiene nada que ver con los principios básicos ni del socialismo, ni del comunismo, ni de nada. Y va a romper la democracia. Finalmente es lo que está haciendo, romper la democracia. La democracia lo que presupone es que no haya poder absoluto. Uh-huh. Y él tiene poder absoluto. Y está haciendo lo que quiere con lo que quiere. Uh-huh. El poder judicial ya lo tiene en sus manos. La Comisión de Derechos Humanos la tiene en sus manos. Uh-huh. Va tras el INE, por supuesto. Uh-huh. Y va tras todo lo que se le pueda oponer. Si los mexicanos no hacemos algo el 6 de junio, aguas, aguas. Uh-huh. Doctora, ¿qué personaje de la historia que usted recuerde tiene cumple con esos perfiles de los que me ha hablado de Andrés Manuel López Obrador? Dos que yo veo, uno muy remoto y te lo mencioné, Nerón, uh-huh, y el otro, Hitler. Uh-huh. El otro, Hitler. Y bueno, si hablamos de Hitler, hablamos de cosas muy graves, muy, muy graves. Uh-huh. Mira,
La historia de los presidentes es muy interesante. Díaz Ordaz era un esquizofrénico. Ujú. Díaz Ordaz había etapas en las que no lo veías en ningún acto público. Ujú. Pues porque estaba en cámara de aislamiento, porque se le había votado, pero estaba atendido, estaba tratado. Por eso no hizo tanto daño. Bueno, depende de qué le llamemos daño, ¿verdad? Todos los amigos que perdí en el 68, pues fueron gracias a él, ¿no? Ujú. Doctora, entonces usted es de la idea que a cada candidato, no sé, a una presidencia municipal, no sé, a un aspirante a la presidencia de la República, se le practique un examen psiquiátrico, psicológico para saber en qué condiciones está y si está apto para gobernar o no. Claro, ese sería uno de mis sueños guajiros. Eso no existe en ninguna parte del mundo, María. En ninguna parte del mundo se hace. Ujú. Pero vuelvo, serían mis sueños guajiros, ¿verdad? Que para poder gobernar, primero supiéramos si tenemos un individuo con salud mental o no. Ujú. Esto no existe. Sería lo ideal, pero no existe. Ujú. Y dice que en Y no ninguna creo que parte del exista. mundo existe en ese tipo de realización de perfiles, ¿no? No, por eso tenemos los locos que tenemos. Y ahorita estamos en época de cosechar locos en puestos importantes y en presidencias de la República, ¿no? O sea, la lista puede ser enorme, ¿no? Ujú. Que con este perfil del que hace un rato me habló del megalómano, del psicópata, el presidente tendría que, no estaría en condiciones mentales para seguir gobernando. No está en condiciones mentales para nada, o sea, ni para empezar ni para seguir. ¿Sabes cuál es el tema? Que nadie, absolutamente nadie, le hace un perfil de personalidad a alguien que aspira a una presidencia, ni a ningún puesto político. Tenemos pederastras, tenemos ladrones, tenemos mitómanos, tenemos psicópatas. Bueno, nosotros ya tuvimos otro presidente con psicopatía, ¿Quién, doctor? Salinas de Gortari. Ujú. Salinas de Gortari es un psicópata. Ujú. No, México está lleno de personajes así, por favor. Y que sabemos que están enfermos, pero no hacen nada para curarse y nadie puede hacerlo por ellos, ¿no? Ujú. O sea, de verdad, la única que no le ha parecido al Señor, y espero que nunca le aparezca, y no por él, sino por los posibles víctimas, es la pederastría, ¿no? Es la única que no le ha parecido. Ujú. Pero tiene de todo, de todo, de todo. Corrupto, mentiroso, fraudulento, cínico, ladrón, homicida, agresivo. Es un hombre con una agresividad brutal y la ha ejercido físicamente. Ujú. Oiga, doctora, y ustedes como psicólogos, yo me imagino que usted también conoce muchos psiquiatras, no han platicado en torno de o juntarse para exigir un diagnóstico de salud mental al presidente. ¿Nunca lo han platicado? Se, se ha hecho por muchos lados y por muchos medios, María. Ujú.
A ver, ¿qué hacemos? Todas las asociaciones psiquiátricas y psicológicas que hay en el país, lo agarramos, lo atrapamos, lo evaluamos a fuerza o cómo. Ajá. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién puede decir? ¿Quién puede decidir? Ujú. No hay quién. O sea, que hemos levantado la voz, que hemos dicho, que hemos aprovechado foros, ujú. Las universidades han hecho análisis del comportamiento del señor. Ujú. Sí, todos lo sabemos, todos estamos conscientes, todos sabemos qué pasa, todos sabemos qué puede pasar. Ujú. No podemos hacer nada. Ni recurrir, por Mientras el ejemplo, pueblo, mientras el pueblo no se una y lo saque del gobierno, no podemos hacer nada. Nada. Ujú. Pero es el pueblo, no un gremio, el pueblo. Ujú. El pueblo tiene que cobrar conciencia para hacer lo que tiene que hacer. Y ahorita lo inmediato que tendría que hacer el pueblo es generar oposición. Que el señor deje de tener la mayoría absoluta en la Cámara, en las cámaras. Que haya oposición real para que deje de hacer su santa voluntad. Mientras eso no exista, el Señor va a seguir haciendo su santa voluntad y nosotros como gremio no podemos hacer absolutamente nada, absolutamente nada. No hay un mecanismo que se pueda accionar, ¿no? se ve complejo el panorama, doctora. Yo lo veo tristemente complejo. Ujú. Tristemente complejo, tristemente peligroso. Ujú. Yo amo a mi país, lo amo profundamente, ¿no? Y todo esto, lo único que me provoca es una infinita, infinita tristeza. Espero que a nuestro país le vaya bien. Ujú. Somos un país maravilloso. Somos un país con una riqueza cultural extraordinaria. Somos un país con una riqueza natural extraordinaria. Somos gente de origen buena. Somos gente trabajadora. Ujú. Tenemos todo para ser un gran país. Lo que nos han lacerado son los malos gobiernos. Y este es el peor. Este es el peor. O sea, eso queda claro. Yo no estoy a favor de ninguno de los otros gobiernos, pero este es el peor. Ujú. Este es el peor. Entonces, la verdad es que sí estoy muy, muy, muy preocupada por nuestro México. ¿Qué más te digo? Ojalá nos vaya bien a los A mexicanos, todos. a Pues todos. muchísimas gracias, doctora. Fue un placer platicar con usted, pues ahondar en estas, en este tema que pues sí es bastante, bastante complejo y peligroso. Muy peligroso. Nuestro país está en riesgo. Ujú. Pues Y muchísimas con gracias, él todos y doctora. cada Te uno. mando un abrazo.